Y de repente un día, leyendo el Río Negro, compartís una noticia. Y comenta 1, 2, 1000, 100.000, y sos trending topic. Y en la redacción del diario decimos, acá hay algo que la gente quiere cambiar, y hacemos algo para cambiarlo. Y la noticia se hace cada vez más grande, hasta que lográs cambiar las cosas. Ese es el poder de una noticia, y ahora es tuyo. Por eso hacemos un diario pensado para vos, con toda la información de la región y del mundo, para que nunca te quedes callado. Vos sos el diario. Vos sos Río Negro. Este es el módulo número 2 del ciclo que comenzamos el 27. Veo muchas caras que vinieron la vez pasada también. Y el tema, como saben, es imaginemos la Patagonia, la Nor-Patagonia, una nueva región es posible. Es un espacio para la acción y para la reflexión y una oportunidad también para desarrollar nuestra imaginación, para pensar y para proponer también nuevos proyectos y nuevas políticas de Estado. Va un especial agradecimiento a la legislatura de Neuquén, al equipo que ha colaborado con nosotros, que venimos colaborando y trabajando mutuamente, a los voluntarios de Fundesur y a todas las instituciones que vienen adhiriéndose para fortalecer este proceso y para generar nuevas estrategias en términos de generar una nueva región integrada por las provincias de Río Negro y Neuquén. Le doy la palabra al moderador, Diego López Murilla, presidente del Colegio de Arquitectos de Neuquén, y el tema de hoy es ejes del desarrollo de las nuevas ciudades. Así que gracias, Diego. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, buenos días. La idea es en esta segunda jornada seguir profundizando sobre el tema. En la primera, el 27 del mes pasado, se vieron cosas bastante generales y en estos dos encuentros se han pautado distintas miradas de distintos enfoques que me parece que por lo menos salimos muy entusiasmados y muy optimistas y contentos en la anterior jornada por generar estos espacios donde podemos pensarnos, donde podemos hablar y debatir y sobre todo ver estos disparadores para que hablemos de los temas. Me parece que esto es muy positivo. Hoy vamos a tener en esta segunda jornada, vamos a hablar sobre los ejes de la ciudad, a mostrar un poco, bueno, la idea es que lo cuenten un poquitito ellos ahora brevemente de qué van a hablar, pero de la ciudad y el río, del territorio y el río, de cómo construir ciudad sobre la ciudad, los trabajos de investigación de la UNCO y de un grupo de colegas, y de los marcos jurídicos vigentes para el desarrollo del territorio. La idea era más o menos el mismo procedimiento que la otra vez, o sea, los oradores van a tener su tiempo, luego damos un espacio para preguntas, un pequeño cierre de cada uno, y la idea es invitarlos ahora a todos, los oradores, a que cuenten brevemente cuál va a ser su enfoque. Gaby, te pedimos que venga. Milton, bueno, y a Horacio y a Bárbara también. Ellos son los oradores invitados que ha organizado, que ha traído la organización, tanto Fundesur como las legislaturas, y bueno, la idea creo que lo han pensado bastante de ir cubriendo con oradores de un gran nivel, digamos, para que puedan charlar del tema, dispararnos y para que nosotros podamos, a partir de estas disertaciones, un poco disparar y hablar y esperamos que sea este ida y vuelta de preguntas tan rico como fue en la jornada anterior. En primer término van a hablar casi en conjunto Horacio Sardín y Bárbara Barson. La idea, si bien ustedes van a ser los primeros,
que cuenten brevemente cómo va a ser el enfoque de su disertación. Bueno. Sí, ¿qué tal? Buenos días a todos. Un poco lo que vamos a contar con Bárbara es una charla relacionada con esta idea. Bueno, primero quería agradecer muchísimo este nuevo movimiento que está gestando en la región, a la legislatura de acá y de Río Negro, a Fundesur, por la invitación y también por todo este movimiento que están generando, que tiene que ver con esto que nuestras ciudades en general, en todo el país, no solamente acá en esta región, no miran al río, ¿no? Estas ciudades que han sido generadas por el río, pero que increíblemente le dan la espalda, ¿no? Le hemos dado la espalda durante siglos prácticamente, y esto es una manera de hacer patria. Entonces, un poco la charla nuestra tiene que ver con posibilidades de acción con respecto a esto, ¿no? O sea, cómo dar vuelta de página y cómo empezar a mirar al río, empezar a generar un desarrollo positivo en función de los cursos de agua, que son lo que realmente le dio origen a estas ciudades. Y también una visión también territorial, no solamente urbano, sino urbano-territorial. O sea, lo urbano solo, con eso no se logra un cambio realmente profundo y real, sino que tiene que ser también de envergadura territorial. No sé si quiere decir algo. Sí, buenos días. Yo soy Milton Dumbrauf, soy abogado. Entonces, bueno, les voy a hablar un poco sobre los marcos jurídicos que rigen en definitiva el urbanismo y el ordenamiento territorial de las provincias de Río Negro y de Neuquén. Esto en clave del objetivo y de la motivación de esta charla, que es pensar los ríos como eje de desarrollo de nuevas urbanizaciones y de nuestras ciudades. Y voy a hablar un poco de las fortalezas y debilidades que tienen estos marcos normativos, y voy a proponer algunas estrategias de abordaje de los desafíos que nos impone Vaca Muerta en orden a esta problemática, para que en definitiva sean disparadores y las podamos debatir entre todos. Gracias. Buen día, bueno, mi nombre es Gabriela Álvarez, soy arquitecta, trabajo de arquitecta y también de docente en la universidad pública, en la Universidad Nacional del Comahue, en la Facultad de Ingeniería, específicamente en Ingeniería Civil. En realidad, lo que vamos a comentar hoy, y lo digo en plural, tiene que ver con un trabajo que venimos haciendo en un equipo de investigación de extensión universitaria de la facultad, un equipo que está conformado por profesionales de la universidad, externos y con alumnos, y nada, básicamente estamos trabajando la construcción del hábitat en la escala metropolitana, que de alguna manera es la que está atravesando hoy por hoy con todas estas nuevas cuestiones nuestro territorio. A partir de ahí nosotros consideramos que desde la universidad pública es importante generar algunos lineamientos, algunas propuestas concretas, y en eso venimos trabajando hace tiempo, y bueno, es desde ahí donde hoy vamos a contarles este trabajo. Bueno, muchísimas gracias. En primer término, bueno, le agradecemos a Milton y a Gabriela, que van a ir después, así que luego sí que ya se queden Horacio y Bárbara. Esto de hablar sobre las ciudades y el río creo que es importante y vital para nosotros. A veces no nos damos cuenta y creo que es importante. Fundesur ha hecho le ha puesto mucho énfasis a esto. Neuquén es una ciudad con dos ríos, y dos ríos fantásticos, una de las cuencas más grandes del país. Obviamente por la falta de control sobre su cauce, históricamente las ciudades tenían una tensión, un alejamiento del río. Las crecidas hacían que la ciudad contra el río y de cara al río eran difíciles de llevar adelante, y de hecho Roca, Chipolete y todas nuestras ciudades tienen alejadas. Neuquén fue ganando contra el río a partir de las represas. Recién acá el arquitecto Oscar Amela del Chocón lo contaba muy bien cómo era el proceso de operación de esto. Pero todavía no sabemos generar una ciudad de cara al río. Neuquén ha hecho unos pequeños gestos que me parece que son correctos y están bien, pero no tenemos muy claro el cómo, si somos realmente una ciudad de ríos y en qué lo podemos aprovechar. Por ahora, salvo con algún par de balnearios y con usarlo como vertido de los líquidos cloacales, no tenemos otro uso para el río. Y me parece que sería bueno empezar a ver otra cosa,
pensarlo en eso y de alguna manera empezar a tener otra relación con el río, con esa columna vertebral del territorio y todas las otras ciudades. Para ello, bueno, el tema que habían desarrollado al respecto, los dos invitados, que es la primera disertación, el arquitecto Horacio Sardín, es arquitecto de la UBA, titular del estudio del Puerto y Sardín, es profesor titular de arquitectura y de teoría de la arquitectura en la FADU UBA, es artista plástico, recién estuve mirando unos dibujos en un libro que hizo y ya te odio. Son increíbles los dibujos, estaría buenísimo. ¿Tenés algunos dibujos tuyos ahí? ¿Ahí en el libro? No, acá en lo que vamos a ver. Bueno, realmente son fantásticos. Es autor de varios libros, Homo Urbanicus, Homo Naturalis, Arquitectura y Libertad, monografía Weber sobre la producción del estudio del Puerto Sardín, Paisajes de Utopía, que ese es el libro que vi recién, creo. Proyectos y obras, bueno, construido tiene tanto en el país como en el exterior y es ganador de múltiples premios de arquitectura. Publicó artículos en muchos medios especializados, realizó muestras de arquitectura y de arte y ha dictado conferencias, tanto nacionales e internacionales. Participó en programas de radio en relación a temas urbanos e integra el grupo La Raíz Rioplatense, del cual fue publicado el libro Arquitectura sin Orillas. Es jurado y asesor de concursos de la Sociedad Central de Arquitectura. Y la arquitecta va a ser casi en común la disertación, la arquitecta Bárbara Berson, también es arquitecta de la UBA, es consejera de los CEPAU, es director de la Comisión de Prensa y Difusión del CEPAU, es directora de la revista Notas del CEPAU y jefa de trabajos prácticos de la materia Arquitectura del taller Roca Sardín en la FADU UBA. Secretaria de la Subcomisión de Planeamiento y Ambiente de la Sociedad Central, miembro del Comité de la Bienal de Buenos Aires, becas a la creación del Fondo Nacional de las Artes para el estudio de la arquitectura y desarrollo de proyectos de diversas escalas en forma individual junto a otros colegas asociados y participa activamente en concursos locales e internacionales y realiza exposiciones de arte individuales y colectivas. También integra el grupo La Raíz Rioplatense y del cual también participó del libro Arquitectura sin Orillas. Así que bueno, todos ustedes y luego vamos a la ronda de preguntas. Así que bienvenidos y adelante. Muchas gracias, Diego. Bueno, un poco como comentaba antes, la idea es contar un poco esta idea de decir, bueno, ¿qué pasa con los argentinos? Obviamente esto no pasa nada más que acá, sino también pasa en otros países. Pero vamos a ver también cómo esta cosa de no mirar a los ríos, o no mirar a la naturaleza, o no mirar, digamos, a lo que le dio origen a una ciudad, se puede transformar. O sea, no es utópico, se puede transformar, y no en 30 años, se puede transformar en 2, 3 años, y vamos a ver ejemplos. Y la necesidad urgente de tomar medidas y tomar conciencia. Bueno, esto, lo maravilloso de todo esto, que es una manera de empezar a moverse, empezar a tomar conciencia, que es el primer paso como para poder transformar la realidad. En principio vamos a mostrar, hace años que venimos trabajando con Bárbara en la investigación, también de la universidad y también de la revista que ella dirige, cómo transformar. Nosotros somos de Río de la Plata, vamos a empezar a contar un poco qué pasa con Buenos Aires como ejemplo. Buenos Aires está mucho peor de lo que está esta región, y a diferencia de lo que nos pasa con Uruguay, que está cruzando el charco, ¿no? Uruguay es un país que el 90% de la población vive frente al río, frente al mar, y hay una conciencia del agua, o sea, son ciudades del agua. Y directamente uno dice, ¿por qué cruzando el charco la gente llega al agua? Es una ciudad que llega al agua, Montevideo, y Buenos Aires no llega al agua, ¿no? Bueno, Buenos Aires tuvo una historia que la vamos a contar muy rápido, para no aburrir, de ser fundada, como también Neuquén, en un curso de agua, ¿no? No es casualidad que esté frente a un río. Y Buenos Aires está, de alguna manera, ciudad tradicional colonial, cortada al medio, con la plaza de armas, no en el centro de la ciudad, sino extrovertida hacia el Río de la Plata. Este era el paisaje en los primeros momentos de la llegada de los españoles,
Y esta fue un episodio bastante heroico, que es la construcción de la Donna Taylor. Vamos para atrás, entonces. Demasiada luz. Ahí está. Bueno, o sea, ahí vemos la ciudad de Buenos Aires, que es la tradicional ciudad colonial de las leyes indias, cortada al medio, donde la plaza de armas estaba directamente volcada al río, ¿no? O sea, una relación muy relacionada con la naturaleza y con el río. Y a partir de la construcción de la Donna Taylor, que es ese edificio semicircular y ese muelle de madera de 200 metros que recibía a todos los inmigrantes, a todos los que... ¿Se escucha bien ahí atrás? A todo lo que arribaba a nuestras tierras, llegaba a través de un muelle y a esa especie de gran puerta de entrada del país, ¿no? A toda esta región. Y realmente estaba volcada directamente al río. Luego, esta es un poco la mirada, ¿no? Esta especie de skyline de Buenos Aires lo dominaba este edificio, ¿no? Y esto empieza a ser a partir de la década del 80, de 1880, la generación del 80, y un poco impulsada por una visión inglesa, ¿no? De decir, bueno, vamos a convertir en nuestro país en una región agroexportadora, producción de materia prima y, digamos, producción de todo lo que sale del campo y extraerlo y llevarlo al puerto de Buenos Aires, y para eso es necesario un gran puerto. Entonces el Puerto Madero se instala justamente entre la ciudad y el río, y es el pecado original de por qué la ciudad de Buenos Aires está aislada del río y se empiezan a generar las grandes infraestructuras del puerto, los depósitos, y se empieza, digamos, a separar del río. Inmediatamente después de la inauguración de Puerto Madero, a los pocos años, toda la red vial, la red ferroviaria que conecta la ciudad-puerto, ¿no? que se brinda a Europa, y que llega en forma de estrella todas las vías férreas que también impulsan los ingleses, y genera también una cantidad impresionante de servicios e infraestructuras justamente entre la ciudad y el río. O sea, el río cada vez más desconectado de la ciudad. Esta es un poco la traza de lo que era el país en ese momento, que empieza a ser esa figura de estrella, que también le da la estrella, esa estrella también se transmite a la ciudad de Buenos Aires en las trazas como una ciudad radial. Y a los pocos años, ¿qué pasa? El Puerto Madero queda chico, casi cuando se termina, y se impulsa el Puerto Madero, que es otro puerto, perdón, el Puerto Nuevo, que es la extensión de Puerto Madero a pocos metros del Puerto Madero. Este es un collage de la gente que se llama Memoria Visual de Buenos Aires, donde se ve superpuesta la ciudad actual con esa vieja ciudad que contaba recién Horacio. Ahí podemos ver la Donna Taylor y cómo el río llegaba a la ciudad. Y bueno, la situación actual donde la ciudad fue creciendo hacia el lado del río, pero creciendo con mucha infraestructura y con poco uso. Este es un plano que nos muestra la evolución histórica de la ribera. Esto nace con un trabajo que hicimos en la Sociedad Central de Arquitectos, fueron 2 años de investigación, y entender cómo Buenos Aires, cuál fue el diálogo histórico de Buenos Aires con su costa. Entonces podemos ver a través de los colores las líneas de crecimiento y cómo fueron sucediendo estas etapas que nos contó recién Horacio. Esto es Costanera Norte y Costanera Sur, y podemos ver la vida de los ciudadanos en el río, directamente conectada con el río. Cómo se usaba, cómo era lugar de fin de semana, nadie dudaba que tenía que ir al río a encontrarse con sus amigos. Y nos parece que es tan rica esta imagen y tan interesante que es como una especie de nostalgia, de añoranza, decir cómo se puede hacer para volver a eso. Y estas imágenes fueron como un poco los disparadores de toda esa investigación que desarrollamos sobre el río. Y esta es la situación actual, que como ven es tristísima, donde el río está ocupada por autos, donde está Aeroparque. Por ejemplo, si alguien va hoy a esas mismas imágenes que veíamos antes, que eran de Costanera, no hay infraestructura para poder ocupar esos parques. Entonces la gente, las madres ves que cruzan con sus familias a los baños de Aeroparque, por ejemplo. Si quieres tomar un café, van a Aeroparque. Y la desconexión de también la ciudad de Aeroparque como una especie de corte de la ciudad con el río, que también entristece la situación porque vemos, por ejemplo, para llegar acá fuimos desde Aeroparque y veíamos que sigue creciendo. O sea, Aeroparque es una mancha que cada vez se le está dando más lugar y continúa creciendo y no permite que la ciudad llegue al río.
Esta es la investigación que le contamos que hicimos con la Sociedad Central de Arquitectos, que fue un grupo de 25 personas estudiando 5 partes de todo lo que tiene que ver con Buenos Aires y el río a nivel ciudad, en la ciudad de Buenos Aires. En cada una de las imágenes vamos a ver la situación actual, la evolución histórica. Situación actual es la de arriba a la izquierda, la de al lado es la evolución histórica, los conflictos del área y las propuestas que se hicieron para cada sector, porque hubo gran cantidad de propuestas que quedaron en el camino y algunas que se van desarrollando. Entonces, para cada uno de los sectores, empezando de izquierda a derecha, vamos a ver de Aeroparque, Costanera Norte, Puerto Nuevo, Isla de Marchi, Autopista Ribereña. Por ejemplo, esto es Puerto Nuevo, donde se puede ver los conflictos del área, donde se empiezan a cruzar muchísimas infraestructuras. Esto tiene que ver con Puerto Madero y todo lo que es la reserva ecológica que está posterior, donde empiezan a aparecer conjuntos de viviendas allá. Esto es Isla de Marchi. O sea, cada lugar tiene su investigación desde el lugar histórico hasta la situación actual. Esto es la autopista ribereña, que hace poco se hizo el concurso y está el proyecto para el Paseo del Bajo, que es un proyecto que está ocurriendo ahora mismo, se está construyendo, ahora está todo cortado y lo están desarrollando, y es ahí donde que va a empezar a coser como toda esa franja que tiene que ver con la costa. Y estas fueron una serie de charlas que se dieron en la Bienal, donde se organizaron mesas redondas para tratar el tema, desde la filosofía hasta la navegabilidad de ríos, la arquitectura, la imagen de la ciudad, todo es importante cuando hablamos de esto, de que tiene que ver con la ciudad. Entonces fueron unas mesas muy ricas, hicimos una exposición con esa maqueta que se ve ahí de todo el borde costero y se veían los paneles que contábamos antes. Después esto siguió con una muestra en el Museo de Arquitectura. Un poco la idea es cómo llevar estas ideas al resto de los que no son arquitectos, ¿no? Entonces nos parecía interesante empezar a mostrarlo en distintos museos. Participamos de la Noche de los Museos y acá lo que hicimos fue poner un plano enorme de la costa de Buenos Aires y contar desde dónde cada uno vivía el río, que podría ser algo aplicable en este lugar. ¿Cómo vive en el río? ¿Cómo es la relación del ciudadano con el río? Entonces veíamos que la gente marcaba con un color desde dónde podía ver el río. Y se veía, era evidente que eran muy poquitos lugares donde los ciudadanos podían llegar al río. Acá es más fácil, pero ahí teníamos como ese problema. La gente no vivía el río. Ahí se ven las marcas, que estaban todas concentradas en muy poquitos lugares. Y después lo que hicimos fue contar una serie de historias, pedirle a la gente que cuente historias de su vida con el río. Y veíamos que los pocos que contaban su historia con el río eran los que vivían en provincia, no los que vivían en capital. Entonces vamos a ver toda una serie de imágenes que tiene que ver con esto, de qué río se imaginan, qué historias tienen con el río. Y esto contaba, era muy simple, que cada uno tenía que poner cuántas veces visitaba el río, una vez por año, por semana, al mes. Y fíjense, la mayoría de las botellas, de los papelitos, están en una vez al año. Y ahí nos dio, es como pone en evidencia la situación actual, porque por ahí los números o las charlas dicen una cosa, pero cuando vos tenés esta realidad es muy fuerte de verla y ver que la gente visita el río, la mayoría, una vez al año nada más. Estas son imágenes de la costa, llenas de basura. Esta es la Noche de los Museos, la visitaron muchísimas personas. Y esto tiene que ver con empezar a contar modelos a nivel ciudad sobre estrategias, esto que decía Horacio, a nivel urbano, de cómo la ciudad puede empezar a conectarse con el río. O sea, por lo que vieron, o sea, nosotros estamos mucho peor que ustedes. O sea, siempre hay alguien que está peor que otro, ¿no? Eso es un aliciente para todos ustedes. Un poco rápidamente vamos a mostrar algunos ejemplos referentes de esto que decía que tal vez en pocos años, cuando hay voluntad, se junta un grupo interdisciplinario de gente que está pensando en un problema y, por otro lado, tiene que haber una política, ¿no? Un grupo de políticos que tengan vocación transformadora de las ciudades y de las regiones. Cuando se da esa química es donde realmente se dan cambios posibles. O sea, puede haber un cuerpo interesante de pensadores y de, no sé, arquitectos, urbanistas, sociólogos, abogados, pero si no existe la vocación política no pasa nada. Pero también si hay vocación política y no existe ese cuerpo teórico productor de ideas, tampoco se puede dar una transformación. Vamos a mostrar algunos pocos ejemplos en el mundo que se ha dado esa química, ese encuentro,
y en poco tiempo han logrado transformaciones realmente significativas de estas costas, ¿no? Este, por ejemplo, es Nueva York, en realidad enfrente a Nueva York, en Brooklyn. Brooklyn tenía un puerto que es donde arribaban todos los inmigrantes a la ciudad de Nueva York, y hoy día ese puerto dejó de tener uso, vitalidad, y quedó un área vacante realmente impresionante. Entonces ahí la transformación fue convertir eso en un parque temático, unos parques temáticos más grandes del mundo, y digamos, de temas múltiples, ¿no? Es un parque que se ha reconvertido en un parque, digamos, un parque de lugar de encuentro, un lugar de grandes manifestaciones públicas, un lugar recreativo, es un parque también de arte, donde está plagado de obras de arte urbano, como esta que se ve en la foto. También es un parque deportivo, con estos galpones, cada uno de los muelles. Es un gran parque construido en etapas, y también es un parque donde la gente se tira a nadar al río, o sea, se tira a nadar al río que está al este de la Gran Manzana. Y realmente es interesante porque ahí está bibliotecas al exterior, lugares para tomar sol, lugares de encuentro. Y esto es un proyecto que también es público y privado, porque también hay todo un proyecto para construir viviendas en torno al parque, y que marcan, que le dan la espalda al parque, o sea, que realmente le dan la espalda, el soporte al parque. Y lo ha convertido en un lugar que era vacante, como en Buenos Aires, Puerto Madero, en uno de los lugares más vibrantes de la ciudad de Nueva York. En Chicago también se generó algo muy interesante, en un río que está bastante contaminado, que cruzaba la ciudad de Chicago. Se genera en etapas también, etapas de 100 metros, un desarrollo de una propuesta urbana que tiene que ver con la ciudad del caminante. O sea, es un parque que tiene que ver de cómo generar que el hombre deje el auto y que camine a la vera del río. Entonces, lo que han hecho es una serie de intervenciones que cada vez es más larga, longitudinal, ya lleva como 700 metros de largo, donde cada una de un módulo de 100 metros tiene también un tema. Por ejemplo, hay uno que es una escalinata anfiteatro, otro que es una pista de remo, otro es un lugar para comer al aire libre, y bueno, se ha convertido en el lugar obviamente más interesante de la ciudad de Chicago, ¿no? O sea, de pasar a ser el basurero o el fondo de la ciudad de Chicago, pasó a ser el protagonista de Chicago. Bueno, esto es Naojima. Naojima es en Japón, es una isla en el mar interior de Japón, y es una isla chiquita, perdida en el medio de Japón, poblada en su momento por 70 ancianos de más de 75 años. ¿Qué pasó con esa ciudad? Hubo un personaje, un tal Kikutake, que era un gran editor, uno de los editores más importantes de Japón, de Tokio, conoce esta isla, se enamora de Naojima y decide convertirla en una isla de arte. Una isla de arte donde en todas las costas de esta isla Naojima se convierta en una gran galería de arte a cielo abierto. Entonces empieza a convocar a galeristas, empieza a convocar a todos los artistas de Japón y también de todo el mundo, y genera un pequeño pueblo donde en realidad los 70 ancianos son 70 jóvenes, se han convertido en jóvenes porque todos trabajan en equipo con jóvenes que van de todo el mundo a hacer pasantías y ayudarlos, y reciben a cientos de miles de turistas por año, que hoy día nadie puede ir a Japón sin pasar por esta isla. Es la isla que es un gran museo vivo de arte, y es fantástico, ¿no? Porque se ha convertido en un gran centro cultural. Y las costas están reinventadas con arte urbano. Bueno, en Seúl también vemos algo que... yo digo que esto tiene una carga utópica importante. Por ejemplo, lo que vimos recién es que a un personaje se le ocurre transformar todo un territorio, ¿no? O sea, lo que puede hacer una sola persona. Imagínense lo que puede hacer todo un equipo de personas y un gobierno. O sea, pueden dar vuelta la página completamente. Y en este caso en Seúl es también algo que para mí, si me lo cuentan, yo estuve ahí hace unos años, pero si me lo cuentan y no voy, realmente no lo creo. El río de Seúl, el río que atraviesa norte a sur Seúl, es un río que en un momento dado se empezó a contaminar, como todos los ríos urbanos, donde todo el mundo tira desechos, y bueno, pasó a ser un problema. Entonces en los años 40, 50, ese río es entubado
después de 20 años construyen una autopista arriba de la traza de desentubamiento del río y se convierte en una autopista prácticamente. Hace una cosa de 10 años la autopista tenían que invertir bastante dinero para, digamos, revitalizarla porque estaba bastante mal el asfalto, y a un intendente, a un loco, realmente digo un loco lindo, porque es un personaje fantástico, se le ocurre hacer una idea, un plebiscito, y una idea bastante alocada. Bueno, la idea era transformar esa autopista, por supuesto todos pensaban que era una arteria muy necesaria para la ciudad, donde el auto era el protagonista, y se le ocurre convertir eso en un río, en el río original, el río que existía 60 años atrás. Entonces propone desentubar, destruir la autopista, demolerla, con todo lo que significa hacer eso, eliminar el auto de ese lugar y desentubar el río. Bueno, el plebiscito tuvo un 70% de apoyo, ganó el sí, entonces demolieron la autopista y con todo el hormigón de la autopista convirtieron en este nuevo río, que era el antiguo río, en el espacio público más significativo y más querido de todos los habitantes de Seúl. O sea, hoy día todo el mundo quiere estar ahí, todo el mundo que tiene tiempo va a recrearse ahí, las fiestas populares son ahí, el cambio de las estaciones se viven en este lugar y es fantástico realmente. Y con todo el hormigón se recicló en equipamiento público, asientos, puentes, se hicieron como una veintena de puentes. Entonces ya este lugar no separaba ambos márgenes, sino que el río se convertía en un lugar permeable, en una membrana permeable que unía y articulaba ambas orillas. Esto es en Francia, en el sur, en Marsella. También en Marsella es el puerto donde se harían, por ejemplo, todos los inmigrantes que llegaron a Argentina. Y por supuesto los puertos van cambiando y van quedando a veces en desuso porque se abren nuevos puertos alejados de las ciudades y esta profunda ensenada se había convertido en un lugar copado por lo privado, ¿no? O sea, un poco con lo que vimos acá también pasa un poco en Neuquén y ni hablar en todas las ciudades de la Argentina. Los clubes privados a veces se toman del borde del agua, de la costa, se apoderan de lo público, lo que se llama Camino de Sirga, y se había convertido en un lugar que imposible, solamente el 20% los peatones podían de alguna manera incursionar y ver el agua en forma directa. Entonces la transformación a partir de un concurso, por eso son importantes también los concursos, que gana Foster con su equipo, era transformar esto en una ensenada, una rambla totalmente al 100% abierta al público. Los clubes siguen existiendo, pero se transformaron en clubes atravesables por lo público. O sea, lo privado pasa en un segundo orden y lo público pasa a ser el protagonista. Entonces, hay una serie de módulos de madera, que no sé si tenemos fotos, que está ordenado, digamos, toda la parte privada de cada club, y son como pequeñas islas de elementos funcionales, atravesados por una rambla de madera, y estos son los cuerpos que contaba. Ahí está el club, está ahí encerrado, ¿eh? Todo lo que el club está encerrado ahí, y todos los veleros que también hacen al paisaje náutico siguen existiendo como estaban antes. Y esta rambla pública, con ese techo que mostró Bárbara antes, hay un mercado donde toda la producción de los pesqueros, los pequeños pescadores, llegan ahí al puerto como hacía 200 años y va todo el pueblo a comprar pescado fresco. O sea, se convierte también en un hecho productivo y comercial, ¿no? Un poco reivindicando el origen de la ciudad de Marsella, ¿no? O sea, volver a las fuentes, ¿no? Y por último en París también una ciudad que ya estaba hecha pero que se sigue reinventando, ciudades que parece que no tiene necesidad de reinventarse y se siguen reinventando a cada 30 años y bueno, toda la costanera también la han vuelto a rediseñar y la han convertido, ya era, pero la han convertido cada vez más en el lugar público de la gente, ¿no? Es la ciudad y el agua cada vez más unidas, ¿no? O sea, una ciudad que no tiene tantos problemas como los nuestros está preocupada porque el río, el Sena, siga siendo el protagonista y cada día sea más protagonista. Ahora vamos a contar una serie de ideas que tienen que ver un poco con aplicado a la región donde hoy nos encontramos. Entonces vamos a hablar de regeneración de bordes costeros urbanos en esta región. Volviendo a esta idea del río para la gente, esa imagen primera que habíamos mostrado del disfrute de la gente en el río, del uso del espacio del agua. Acá vemos un plano de todo lo que es la ciudad de Neuquén y sus ríos, y vemos esa relación
donde se toca en ciertos puntos y a veces es distante, esto que le dio como inicio a la ciudad. Y nos parecía casi como que era necesario armar como una plataforma política, como decir, bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Entonces, nos parece que es interesante pensar en largo plazo, en un desarrollo urbano donde se pueda ver el crecimiento de esta constante, donde se planifica una totalidad, pero que se va creciendo en etapas, dar la posibilidad de que esto suceda en etapas, porque a veces los proyectos se caen cuando son demasiado ambiciosos, pero si podemos consolidarlo en etapas, me parece que va a ser como más inteligente, como vimos en todos los otros proyectos, porque eso es lo que muchas veces los políticos tienen miedo de hasta dónde van a llegar. Entonces, se necesita tanto de la pata pública como la privada apoyando esto. Al llevar la ciudad al río, equipamos la ciudad para el futuro y creamos una vida urbana atractiva con acceso directo a la naturaleza. El desarrollo urbano como herramienta para la protección del clima, que eso es algo que se ve en algunos de los ejemplos que dimos, cómo podemos transformar esa costa para que nos proteja de las futuras inundaciones, de los futuros cambios climáticos. Evolución económica, vimos recién en Marsella cómo, por ejemplo, los pescadores siguen teniendo ese lugar, la economía es fundamental para la relación con el río. El acceso a la naturaleza contenía una sola solución, la ciudad volcada al río. Creemos que es importante relacionarnos con la idea que tiene la gente sobre cómo debería crecer, cuáles son sus aspiraciones, sus necesidades. Entonces nos parece que es fundamental hacer una serie de encuestas y poder entender qué es lo que está buscando los ciudadanos, qué es lo que está buscando la gente que vive en las orillas, qué busca la gente que vive de forma mediterránea. Creemos que es importante hacerlo. Hay muchos medios para lograrlo, redes sociales, vía pública, instituciones, foros de ciudadanos, pero es ahí donde tenemos que consultar. Y después preguntar cuáles son los temas que les preocupan, las inundaciones, el tema de tráfico, cómo transportarnos de un lugar a otro, la relación de las residencias y el río, la cultura, la naturaleza. Preguntar qué está sucediendo y cuál es ese imaginario y esas necesidades. Acá pusimos toda una serie de textos que los pusimos por igual, pero una vez que se puedan hacer esas encuestas vamos a ver que algunos van a crecer en tamaño y van a ver que hay preocupaciones que son más que otras. Pusimos desde economía, ciudad, huertas, naturaleza, asentamientos precarios, bordes costeros, medio ambiente, cultivos, deporte, tráfico, puertos. Son toda una serie de temas que creemos que es importante que se consulte para saber cuáles son las necesidades del lugar. Pensando directamente sobre la ciudad de Neuquén, entendemos que el agua es importante como origen, que es ahí donde la ciudad va a enriquecerse. Acá vemos que hay una relación, que la ciudad está como hacia adentro, crece hacia el oeste, pero con un miedo a cruzar el río también. Vimos en la imagen esta del Brooklyn Park, donde las mejores visuales se dan del lado de enfrente también. Lo mejor que sucede es del otro lado de la orilla. Entonces el crecimiento hacia el sur también nos parece importante, que tiene que ver con esto que dice extender la zona, usar ambos lados del borde como potencial de trabajo. La ciudad puede expandirse al agua y el agua puede expandirse a la ciudad. Al pensar en forma global pueden surgir nuevas oportunidades de intervención. Y después pensar cómo ese borde costero puede servir para muchas cosas. Imaginamos como una banda, la llamamos como banda climática paisajística. Entonces, aprovechar el gran potencial de ese encuentro entre ciudad y naturaleza. En algunos puntos esa banda puede convertirse en espacios públicos que integren otras áreas urbanas que tienen que ver con instituciones, con lugares específicos. Esta banda también puede permitir el crecimiento de flora y fauna, como volver a esa flora y fauna local, incentivar que los chicos conozcan cuál es esa flora y fauna de este lugar. Después, proteger la ciudad, que tiene que ver con todo lo que hablamos antes climáticamente, por el tema de inundaciones, cómo protegernos de temas de desbordes. Conectar la ciudad a la naturaleza, entonces van a empezar a aparecer nuevas líneas, nuevos ejes por donde esta relación se va a dar y lugares de aprovechamiento. Ya hay algunos donde conecta, pero puede haber más y enriquecer esos ejes. Y después, desarrollar la ciudad usando como las sinergias, ¿no? Como todo lo que hablamos antes, ¿qué pasa cuando lo integramos? Y vamos ahí a encontrar los lugares, el lugar más rico, que es donde todo esto puede suceder, donde aparece esta situación de encuentro, donde aparece protección al clima, donde aparece flora y fauna, donde todo se empieza a dar. Y esto es todo a nivel ciudad. Después vamos a hablar pasamos como otra escala que tiene que ver con la Nor-Patagonia, imaginar como en una escala más amplia, a nivel regional. Sí, un poco para cerrar esta primera charla,
nos parece importante el fenómeno urbano, o sea, qué hacer con nuestras ciudades y las ciudades con respecto al río. Pero no puede estar este pensamiento escindido de lo que pasa con un territorio, o sea, de lo que pasa con la región. O sea, el problema que está pasando hoy día en Neuquén, que le ha pasado a todas las ciudades, es la extensión de la mancha urbana. Es un fenómeno, digamos, un problema hasta ecológico, un problema social, un problema que tiene que ver con el territorio. O sea, como la mancha urbana, como una mancha de aceite, se expande y la ciudad se va dilatando y obviamente todo el perímetro de esta dilatación de la ciudad se convierte en ciudades dormitorio. O sea, realmente no es ciudad, es una falsa ciudad, es una ciudad dormitorio, donde la gente va a dormir y depende del centro, que por ejemplo la ciudad de Neuquén tiene su centro. O sea, va a trabajar o estudiar al centro, se va a recrear al centro. Entonces todos estos barrios que son periféricos, que muchas veces son barrios pobres, ¿no? Tierras marginales, tomadas, otras veces que se convierten en guetos, otras veces son guetos de la clase media acomodada, que son los barrios cerrados. Es un fenómeno que está pasando acá, incipientemente, pero que ha pasado en todas las ciudades de la Argentina, todas las ciudades importantes como Neuquén. Y este fenómeno también es un fenómeno global, como todos los males que hoy día son globales, se dan en todo el mundo. Y también hay que generar ciertas operaciones muy enérgicas para acotar esta mancha de aceite que genera, digamos, espacios suburbanos, no son urbanos, son suburbanos. Y la única forma es densificar las ciudades, generar nuevos centros, ¿no? Recentralizar el centro, darle vitalidad al centro de Neuquén, pero también generar nuevos centros. O sea, ¿qué pasaría si se genera un centro nuevo a la vera del río, ¿no? De alguna manera ya hay una vocación con esta nueva costanera que se está haciendo, pero una ciudad que crece de forma rica es una ciudad que tiene varios centros y que elimina o que va restringiendo la mancha de aceite de las grandes suburbias, de los grandes cordones periféricos. Ya en Buenos Aires estamos por el 5º cordón periférico. Ustedes, por suerte, están mucho más cerca de solucionarlo porque todavía los cordones periféricos no son tan grandes. Pero yo sé que hay como 6.000 familias, por ejemplo, que viven en tierras tomadas, en villas, en situación de peligro, que están cerca de áreas de basurales, están próximas a torres de electricidad, a la contaminación, también cerca de vías rápidas, de rutas. O sea, no es una vida de dignidad y eso hay que transformarlo. Entonces, un poco lo que quería mostrar ahora rápidamente. Bueno, esto es un poco la imagen aérea de lo que es toda la cuenca del río, desde los lagos hasta la desembocadura, que es un área realmente fantástica, vacante, es un área para generar realmente propuestas de todo tipo. Y esto, bueno, son las imágenes, el mismo camino, ¿no? Desde el nacimiento hasta la llegada al mar, de lo que es este territorio que es fantástico realmente, ¿no? Y que realmente es un territorio vacante para generar ideas y para generar un nuevo desarrollo, ¿no? Este dibujo que no se llega a ver bien la figura de la izquierda, pero bueno, muestra en el tiempo el desarrollo de cómo se fueron creciendo, digamos, cómo la población se fue asentando en el territorio nacional y cómo la tendencia exponencial es que la centralidad cada vez es más fuerte. Y justamente esto es terrible, ¿no? Porque cuando toda la población se concentra en pocos puntos en el país, en el centro, en Buenos Aires, en Córdoba y bueno, etcétera, se genera justamente un despoblamiento del territorio, y esto es lo grave, pero justamente un territorio tan rico como el nuestro hace que el país se empobrezca, ¿no? Se empobrezca a nivel productivo, a nivel económico, a nivel social. Entonces, un poco esta, digamos, propuesta que venimos trabajando, yo tengo un libro publicado relacionado con este tema y tiene que ver con una idea que también parece un poco utópica, pero que tiene que ver con ideas nuevas, tiene que ver con lo regional, o sea, refundar, digamos, las regiones de nuestro país. O sea, ¿qué pasaría si nuestro país deja de estar tan centralizada la población en las grandes ciudades como en Neuquén, en esta área regional, y se genera un proceso de descentralización? Es un proceso de descentralización que no es una idea nueva, es una idea muy vieja. Esto pasó, por ejemplo, en Israel con los kibbutz, que fue un proceso estratégico productivo, pero ahí tenían también el tema militar, que por suerte nosotros no lo tenemos, pero fue la idea, digamos, de generar nuevos poblados o tomar poblados que han quedado en nuestro territorio nacional como fantasmas, despoblados por
la desconexión de las vías de los ferrocarriles, que en los 90 fueron desactivadas, y cómo revitalizar las economías regionales y repoblar el interior del país. Y localizado esto al valle de estos ríos, donde nosotros estamos ahora parados, es un poco lo que pasa con esta imagen, que, bueno, esta imagen muestra un poco cómo está, cuáles son las ciudades de los valles de estos ríos, cómo está poblado hoy día esta región, y lo que se podía convertir es, de alguna manera, tenemos 6.000 familias que viven en Neuquén que están pasándola mal, que no tienen una vida de dignidad. ¿Qué pasaría si se generaran colonias agrícolas, los organismos agroindustriales, desparramados por toda la región? De las 75.000 hectáreas productivas en nuestro valle, hay 25.000 que están desactivadas, que están vaciadas de producción, que están vacantes. Y es una especie de enfermedad, ¿no? Que haya áreas productivas vacantes y por otro lado un montón de gente que no tiene trabajo digno, que está viviendo en condiciones duras, muy duras de vida, y que no se pueda linkear una cosa con otra. Y entonces la idea es poder de alguna manera descentralizar y generar lugares de vida, lugares de producción, invitar a toda esa gente a repoblar esta región, y esas áreas azules significa tomar esa área de influencia, tomar los cascos de las pequeñas ciudades y los pueblos y todas las ciudades y poder revitalizarlos con nueva población que pueda llegar y generar un área de influencia productiva en este valle que le dio origen a la región y que gracias al riego puede ser realmente el granero de la Argentina, ¿no? Y también puede haber nuevas áreas que son, digamos, nuevos poblados o nuevas regiones que son incipientes y que pudieran producir, y con el valor agregado que puede dar la nueva tecnología que hoy existe, que hace décadas no existía, se puede generar. Yo siempre hablo de los kibbutz, como aplicaron a las áreas rurales tecnología y hicieron, digamos, maravillas, ¿no? Porque generaron productos de primera calidad, exportables, y que podría pasar perfectamente en esta región. Y eso podría ser apadrinado por las ciudades más importantes. Neuquén podría apadrinar estas comunidades agrícolas y comprar la producción de forma directa y generar valor agregado en el mismo lugar donde se produce la materia prima, ¿no? Que eso es importante, que la materia prima tenga un valor agregado semi-industrial, industrial, y que se pueda generar pequeñas industrias no contaminantes, por supuesto, y que la fruticultura, todo lo que hoy día se da en el valle, sea multiplicado y que haya producción de cosas nuevas, ¿no? Todo esto está ahí, está en los manuales, está en los libros para aplicar. Lo único que debe hacer es articular con una voluntad política, por eso digo que esto es casi una plataforma política, y esto está hecho en muchos lugares del mundo, se ha hecho en pocos años, y lo único que hay que hacer es juntar voluntades y hacerlo, ¿no? Bueno, nada más. Bueno, la idea es abrir una ronda de preguntas a los autores ahora. Si alguno quiere consultar algo, agregar o acotar algo, bienvenido. Por acá. Gracias, buenos días. Soy Mónica Fontanías, maestro mayor de obras. La primera pregunta que me surge es, ahora, ¿qué terrenos fiscales estamos teniendo en las costas? Porque fuera de la decisión política, que sigue siendo importantísima, lo charlamos en el encuentro anterior a esto también, tenemos todos los chacareros con producciones que casi todos están llegando al río. Yo sé que hay una costa de ribera que le pertenece al pueblo, que no es privada, pero la realidad es que en realidad no es pública. Y no es del río tampoco, ¿no? O sea, seguimos teniendo gente que ha usurpado y se ha acomodado y cerca la zona de ribera. Entonces también me parece que desde la decisión política hay que empezar a delimitar esto, o sea, qué es lo que se puede o hasta dónde, fuera de expropiaciones que puedan surgir a partir de un proyecto y demás, ¿no? O sea, qué es lo inmediato que tenemos también, que sea público, para poder generar estas ideas que, bueno, podrán ir surgiendo. Eso era.
Sí, me parece que es interesante la pregunta, entender el estado de situación actual, por ahí a través de un mapeo poder comprender cuáles son las situaciones donde hoy se puede aplicar, donde ya se puede aplicar. Y entender que el derecho al río es un derecho de todos, el derecho a la costanera es un derecho que es algo que es público, y me parece que es interesante empezar a trabajar sobre eso. Por eso me parece que es buena la pregunta y empezar a entender esto que hablábamos de etapas, decir, bueno, empecemos por donde hoy se puede. Y sin decisión política no se puede hacer nada. Estamos todos acá, en realidad casi que debería ser una ronda, ¿no? No deberíamos estar nosotros en el escenario y ustedes ahí, sino que es como un debate que es muy bueno empezarlo, comenzarlo y empezar a entender la situación donde estamos parados. Necesitamos de las dos patas, de todos nosotros pensando, de los ciudadanos, y de la otra pata que es la política. Sin una de las dos no va a funcionar. Entonces, bueno, a veces hay que presionar de un lado para que suceda en el otro. Por eso nos parece maravilloso este encuentro. Yo creo que, hacer grandes, extracciones de tierra privada, que también es posible. Yo creo que el bien común siempre tiene que ir antes que el bien privado. O sea, creo que debería ser la regla, ¿no? La regla no solamente en el mundo socialista o lo que se llamó el comunismo, sino también en lugares, no sé, hablemos de Dinamarca, que es tal vez el país que más importancia le está dando sus cursos de agua. O sea, las ciudades de Dinamarca son ciudades del agua, las llaman. O sea, en los últimos 20 años se han volcado a revitalizar todos los cursos de agua y que la gente viva en el agua prácticamente, ¿no? Y no estamos hablando de lo que fue la Unión Soviética. Y bueno, o sea, creo que entre blanco y negro están todos los grises, y creo que si hay, como muy bien decía Daniel Flores, hay 25.000 hectáreas de las 75.000 que están improductivas, que obviamente deben ser todas de manos privadas, pero que no creo que a esos privados les interese tenerlas improductivas. La relación público-privado a través de un proceso creativo, realmente de inteligencia, como hablábamos por ahí antes de la charla, que comentaban lo que pasaba en la década del 80, se pueden generar ideas muy interesantes sin dejar a nadie de lado, incluyendo a todos, pero con ganas de transformar, ¿no? Con ganas de transformar las cosas. ¿Alguien que quiere...? Yo lo que estaba pensando era, si queremos pensar en escala metropolitana, por ahí también usar ejemplos de otras ciudades del mundo donde se hayan hecho soluciones basadas en la naturaleza, pero justamente por ahí soluciones menos antropizadas, porque si bien Neuquén es un caso bastante particular en ese sentido, muchas otras localidades estamos bastante alejadas del río, y o hay chacra hasta el río, hoy en día se están haciendo barrios cerrados, o todavía hay espacios que está bueno que se conserven lo menos intervenidos posibles. Entonces por ahí necesitamos otro tipo de modelos para empezar a mirar también sobre estas cuestiones, me parece. Bueno, justamente ese es el eje no mostramos, creo que es interesante ver referentes, porque uno tiene que aprender de lo que hay ya hecho, nadie inventa nada de cero, ¿no? Justamente por ahí tenemos que haber mostrado unas imágenes de lo que está pasando en las ciudades en Dinamarca, que justamente el eje es, como decís vos, la naturaleza virgen, y lo que la gente viva en la naturaleza virgen, ¿no? A nivel de reservas ecológicas, y eso es muy interesante, lo contás porque es uno de los ejes posibles. Ahora, por ahí eso es interesante, pero justamente en el centro de las ciudades es interesante que por ahí la convocatoria sea de lo público, el ámbito de lo público y del encuentro del hombre con el hombre, ¿no? O sea, justamente las ciudades en la historia siempre representaron lo diverso a, digamos, el contrapunto de la naturaleza, ¿no? La naturaleza es como todo lo que envuelve, y las ciudades son los acentos de donde vive el hombre, ¿no? Y el hombre como ser natural, pero al mismo tiempo ser gregario, ¿no? Entonces, en la naturaleza está bueno que el hombre se encuentre con los demás, ¿no? Pero en las áreas aledañas está bueno justamente que ese corte de la ciudad con lo rural se dé, ¿no? Que justamente el peligro que está pasando acá, como en muchos lados, que la mancha de aceite toma también, por supuesto, el borde del río y se convierte en esta cosa difusa que no es naturaleza, no es ciudad, no es nada, no es algo que está ahí en el limbo y que nadie la puede disfrutar, ¿no? Ni la naturaleza, porque se ha perdido la condición de lo natural, pero tampoco el hombre, ¿no?
Hola. Bueno, buenos días. Nosotros venimos de Allen y la verdad que era una pregunta que no la queríamos hacer, pero bueno, debido a que vimos ahí vaca muerta y todas estas cuestiones, nosotros vamos a pasar a ser el primer productor de hidrocarburos de gas a nivel mundial y yo les hago una pregunta. ¿Qué hacemos con la extracción de lo que le estamos comentando? Tenemos un problema grave en Allen. Bueno, sabemos que no podemos estar en contra del desarrollo, pero bueno, como que nos están invadiendo. Hola Daniel, ¿cómo le va? Como que nos están invadiendo y bueno, nosotros estamos en eso, a ver cómo hacemos. Y yo soy política, soy candidata a una intendencia, así que por eso les digo, es una pregunta que se las hago. Sí, vos te referís a los problemas ecológicos. A la extracción de hidrocarburos de nuestra ciudad, gas y petróleo. ¿Pero cuál es la pregunta, digamos? ¿Qué hacemos con esto? Porque está todo muy hermoso, pero bueno, nosotros tenemos un río que lo estamos aprovechando realmente, pero estamos viendo cómo todos los días la extracción está invadiendo todas las tierras fértiles. Ah, no, está perfecto. Y está todo muy cerca del río, porque se usa el agua potable, por supuesto. Claro, sí, bueno, ese es el gran tema, ¿no? Es como hay leyes, ¿no? Igual que con la energía atómica, o sea, la energía atómica, como toda la explotación sobre todo de la minería, que es la más complicada, el oro, el petróleo, bueno, el uranio, para todo hay leyes, o sea, el problema es que cuando las leyes no se cumplen, ¿no? Ese es el tema, o sea, por suerte existen los ecologistas, porque gracias a ellos vamos a poder vivir nosotros y las generaciones que siguen, ¿no? O sea, dentro de 200 años va a ser posible vivir si los ecologistas realmente existen y las leyes se cumplen. El problema es cuando las leyes no se cumplen. O sea, para todo, o sea, creo que hay que encontrar el punto justo. Y la única forma es que la ciudadanía se movilice cuando las leyes no se cumplen. Y sabemos que la Argentina es un país que desde que se formó las leyes nunca se cumplieron, o sea, hoy día no se cumplen tampoco, se cumplen en parte y muchas no se cumplen, y con estas leyes no se puede jugar, porque cuando un río se contamina pasa como en el río Colorado, que termina siendo un río muerto, o sea, nadie quiere un río muerto, justamente estamos hablando de eso, ¿no? Que los ríos sean un lugar donde la gente se pueda tirar a nadar, donde se puedan, no sé, que no esté, digamos, lleno de algas, que no se pueda navegar, ¿no? Como pasa con este río. Así que para mí la ciudadanía se tiene que movilizar, ¿no? En todo. Y el problema es que la ciudadanía generalmente está dormida. O sea, acá tiene que haber 1000 personas. ¿Me entendés? O sea, ese es el tema. Por eso es fundamental lo que están haciendo, todos los que están acá, están haciendo patria. Porque la única forma es movernos, juntarnos, movilizar la participación. Y si realmente un gobierno quiere generar un cambio, una transformación profunda, tiene que hacerlo con la ciudadanía. Por eso todas estas transformaciones se hicieron de la mano de la gente, de comisiones donde participaba la gente, con encuestas, con plebiscitos, y bueno, todo eso lleva tiempo, lleva dinero, pero es la única forma. Buen día, mi nombre es Luciana Campos, soy arquitecta y urbanista y trabajo en el municipio de Cipolletti. El municipio de Cipolletti tiene más o menos 18 kilómetros de costa y estamos haciendo un plan de desarrollo en donde podamos combinar tenemos la ruta 22 y 151 que va para el norte, Cipolletti está justo en la esquina de la confluencia, y entre las rutas y el río tenemos servicio de ruta, la mejor tierra productiva posiblemente de las 60.000 hectáreas irrigadas, porque es la tierra más baja, la que mayores nutrientes trae y está justo en la confluencia de los dos ríos Neuquén y Limay. Y tiene una costa que la sección que estamos tomando tiene más o menos 3 kilómetros de costa, que tiene casi el 50% de tomas. Y el otro 50% es de área productiva. Entonces, el plan que estamos desarrollando no solamente es físico, sino que estamos viendo maneras de poder, debido a esto que el problema es que no se respetan los códigos ni las leyes, nos pasa que los propietarios de las chacras, en este caso, que por ahí ya no son más productores, sino que son sencillamente propietarios, están en búsqueda o están especulando con la tierra y esperando que el municipio diga cuál no es el momento de lotear. Y si el municipio no lo dice, salen a lotear igual. Entonces mucha parte del trabajo es desarrollar ordenanzas para ver cómo
se va paralelo a la ley intentando evitar esa situación. Ahora, ante la propuesta del plan, la respuesta de los propietarios es que eso no se puede hacer. O sea, nosotros lo que estamos intentando hacer es ver cómo combinamos los actores, o sea, no solamente la ciudadanía, pero también los propietarios de esas secciones que incluyen tomas o asentamientos informales, las chacras, las zonas de servicio de ruta, y ver cómo se puede combinar esto en una especie de grupo o de como decir, un consorcio en el cual, ¿qué nos pasa? Cuando hacemos cambio de uso de suelo, ese suelo eleva el valor, ¿no? Si fuera que vamos a desarrollar la costa con urbanización, ese suelo eleva valor. Si fuéramos a cambiar el uso del suelo, que era rural, hacia servicio de ruta, ese suelo eleva valor también. Y la parte de adentro, la parte interna, o la que queda en el sándwich, digamos, que es la productiva, es la que está en crisis en la región. Entonces lo que queríamos, lo que estamos desarrollando y buscando herramientas y ver cómo se hace en otros lugares, es cómo se puede hacer para que esto funcione todo como una asociación o una sociedad de propietarios. Pero lo que pasa es que los propietarios no están interesados, ese es el tema. El trabajo difícil del Estado es encontrar una vía paralela a la legislación que no se cumple, tratando de incentivar a cada una de esas personas y actores que viven en el lugar. Bueno, no sé si ustedes tienen ejemplos de donde se haya el plan extendido más allá del dibujo, lo digo irónicamente por nosotros también, que nos pasa en el municipio, siendo arquitectos, diseñadores, urbanistas y todo, el dibujito es casi el 10% del trabajo, y después está toda la otra parte de ver cómo se arman estos, no sé si es fideicomiso, consorcios, herramientas también legales, que puedan implementar el plan a través de una motivación económica y no el tener que respetar o no la ley, porque lamentablemente en nuestro país no sucede. No sé si tienen algún ejemplo por ahí para compartir. Sí, un caso paradigmático es el de Medellín, que es interesante cómo Medellín pasó de ser una de las ciudades más peligrosas y marginales de toda Latinoamérica, y en 4 años se transformó y tenía como un rumbo, la llamaron Medellín la más educada. Y ese era el rumbo de la ciudad, cómo cortar los límites, cómo hacer que la ciudad esté como toda integrada, cómo hacer que los chicos vuelvan a los lugares de educación, cómo hacer que dejen de estar en sus casas. Y lo que se hizo fue, a través de una serie de encuestas, ver qué era lo que necesitaba la gente en ese lugar, que era, por eso un poco mostramos todas las encuestas que hablábamos antes. Y solo a través de las encuestas y de los resultados de esas encuestas, actuar. Ahí, una vez que tenían como ese diagnóstico, ahí recién era el momento de actuar. Todos los actores tenían que participar, porque todos tienen que terminar contentos, si no fracasa, si no es una estrategia que fracasa. Y como bien decía recién en la pregunta de Luciana, creo, Luciana, tenés que darle algo mejor todavía. Y ahí es donde me parece que es interesante, porque si no, los dueños de la tierra es difícil que la cedan. Hay que lograr darles algo mejor. Y solo la estrategia va a ser exitosa con eso. Y en Medellín lo que se vio es que se hicieron toda una serie de parques biblioteca donde estaban alambrados, había ciertos lugares que estaban alambrados, desalambraron todo y empezaron a construir, pusieron la mejor arquitectura en los lugares más pobres. Entonces nos mostraban un plano que era un plano de Medellín, que se veía una zona verde oscura y una zona verde clara. Entonces la verde oscura eran las que tenían problemas, eran las zonas más pobres. Y dijeron, vamos a poner toda la artillería en este lugar. A través de las encuestas vamos a ver qué necesitan. Había sectores donde el narco operaba y no podías cruzar. Era muy complejo. Entonces lo que lograron fue, a través de abrir todas las calles, de conectar, es eso, es como diálogo, pero fue como casi lo que decís vos, el 90% diálogo y el 10% después de los dibujos, de proyectar, ver qué se iba a hacer. Y nosotros tuvimos la oportunidad de visitarlo y entrar a esos parques biblioteca y verlas repletas de chicos estudiando. O sea, la estrategia fue exitosa, porque se dio, participaron todos los actores. Entonces yo creo que es ahí donde estamos convencidos, que es ahí donde hay que trabajar. Porque pasaron muchas intervenciones, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires, donde a la semana ya está vandalizada. Vos llegabas a los lugares más humildes de Medellín y no veías un graffiti, por ejemplo, y todo funcionaba perfecto. Pero todo el tiempo era educación
ingresabas a cualquiera de estos parques y tenías alguien que te explicaba cómo funcionaba, los horarios, dónde estaban los libros que vos querías ver, cómo usar el parque. Todo es educación. Entonces se da como todos tienen que participar, los actores son fundamentales y como ese hay muchos casos. Por ejemplo, hace 2 años por la Bienal de Buenos Aires vino todo el grupo danés, estuvo Bjarke Ingels y mucha gente dedicada a estudiar el temas hídricos. Y estaba la que es como, se llamaba la protectora de la ciudad, tenía como, ese era el cargo que tenía. Una arquitecta que era la encargada de negociar con los privados. Si vos ibas a hacer una intervención en un lugar de la ciudad, tenías que dar algo a lo público. Entonces ella era la encargada de hacer esas negociaciones y sacar lo mejor de ese nuevo proyecto para la ciudad. Entonces siempre ella estaba como en esa tensión con los privados, pero sabía que algo tenían que ceder a la ciudad. Vos ibas a desarrollar algo cerca, frente al río, bueno, ¿qué donas para la ciudad? Y era su rol, la protectora de la ciudad se llamaba, y me pareció súper interesante porque nunca lo habíamos escuchado, y me parece que todos estos actores deberían estar en las negociaciones, porque si vos no le vas a dar algo mejor no se van a ir, y no vas a poder lograr conseguir esas tierras para la ciudad. Entonces hay muchos casos, hay muchas referencias, son todos casos de estudio, bueno, nos interesa trabajar en eso, pero me parece que todos tienen que participar y ese 90% de tiempo es trabajar con todos los actores. No, y también, bueno, muchas veces se da que obviamente los dueños de la tierra piensan de una forma obviamente egoísta y de provecho económico personal. Es lo lógico, digamos, es la historia del hombre, ¿no? Pero también, digamos, está el ámbito de la participación y también está el ámbito, digamos, de las posturas de gobierno generadora de leyes. Por ejemplo, lo que está pasando en Buenos Aires es una atrocidad. O sea, Buenos Aires, si ustedes tienen algunos barrios cerrados o esto de la mancha de aceite, Buenos Aires se ha convertido, desde el año 45 no crece la población en Buenos Aires. Esto mismo pasa en San Pablo, pasa en México, es un fenómeno también global. Lo que crece en la mancha de aceite es la ciudad extendida y difusa. Y la cantidad de barrios cerrados que han construido, ustedes pues los conocen, algunos, si uno recorre todo el perímetro de lo que es Buenos Aires, es impresionante porque hay una extracción de tierra, como decía vos, fértil para la producción descomunal, y es un gran cataclismo ecológico, ¿no? Productivo y social, ¿no? Y de repente, obviamente en el medio están las villas, ¿no? Que también son otros guetos. Entonces se crean nuevos muros de Berlín y es una atrocidad el desarrollo de Buenos Aires. Es el peor ejemplo que podemos tener. Y ustedes todavía están muy a tiempo. Entonces yo creo que ¿qué pasa en Uruguay? Vos querés convertir un terreno de campo en un terreno, digamos, urbanizado y vendible y loteable, y tiene que pasar por el Congreso, tiene que salir por ley. Y gracias a eso, que por ahí es como un error histórico, pero fabuloso, en Uruguay vos no podés lotear, porque tiene que pasar por el Congreso. Eso para mí es una traba fantástica, ¿no? Te doy un ejemplo muy concreto, muy sudamericano, muy vecino nuestro, o sea, lo que pasa en Uruguay. Y creo que a veces está bueno, o sea, está muy buena participación y a veces, depende de la situación, a veces las leyes son necesarias, o sea, porque si no, todo se transforma en función de pocas cabezas que tienen una lógica, que es la lógica del mercado, y no la lógica del bien común. Y eso empieza a estar adelante del otro, y ahí es donde todo se empieza, digamos, a estropear, ¿no? Y todavía están a tiempo, porque son ciudades todavía realmente chicas, ¿no? O sea, y ahí podés planificar, Lo que pasa es que me parece que ahí tenemos dos problemas que son distintos según el lugar. En algunas partes se necesitan por ahí más normativas a nivel regional para frenar o controlar la especulación inmobiliaria. Por ejemplo, cuando tenemos un lote de 4 manzanas que era una chacra y quedó en el centro urbano y el dueño lo tiene ahí para especular. Eso es una situación. Me parece que otra situación es la de las chacras, que todavía se sostienen como tal, como está pasando en Cipolletti y en otras partes, que el objetivo es no generar operaciones que hagan aumentar su valor del suelo, porque lo que queremos tratar es de que no se urbanicen, que queremos que sigan siendo productivas. Y los dueños, obviamente que no están conformes con esa situación, porque desde la década de los 90 que económicamente no está siendo tan rentable para los pequeños y medianos productores, sí para los grandes, por eso sigue habiendo producción en la zona.
pero me parece que son dos problemas que tienen soluciones diferentes. Bueno, vamos a ver si hay alguna otra pregunta y ya hacemos la última para hacer el cierre de los arquitectos y pasar al segundo disertante. Bueno, pasamos entonces a un pequeño cierre de 5 minutos de ustedes y luego vamos al segundo disertante. Vale. Si quieren aclarar algo y redondear un poco la idea, es el concepto. Bueno, fueron interesantes las preguntas y esta última también. Nosotros cuando mostramos la cuenca por sectores, un poco lo que nos interesaba es mostrar también eso. Hay una estrategia general, un poco de la mano de lo que dijiste recién. Y entender que hay problemas que son locales, hay situaciones propias de cada lugar. Por eso nos interesaba mostrar como todo ese barrido, ¿no? Mostrar desde el lago hasta la desembocadura. Y entender que hay algo que puede ser lo que una a nivel regional, general, pero después las problemáticas son propias de ese sitio. Hay problemas que son locales y atender cada una de esas. Y poner la escala es como un zoom que uno hace, va para afuera y para adentro, y vas profundizando en ciertos sectores y te vas alejando en otros para tener una mirada regional, porque la mirada de la región es importante, esto que hablábamos, imaginar la Nor-Patagonia. Es tirar todos para un mismo lado. Por ahí las soluciones son diferentes en cada sector, pero tener un eje claro. Yo creo que por ahí eso es lo que está faltando. Ese eje es el que no está claro. Y me parece que ahí es como donde hay que desarrollar todo el imaginario. Bueno, no, nada, un placer estar acá y bueno, yo me imagino esto de acá a 30 años, una ciudad mejor, un río navegable, un río vital que articule pueblos más vitales, bueno, sería un trabajo en equipo de una gran cantidad de gente, ¿no? Esto es una punta de lanza y esto recién empieza, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a Horacio y a Bárbara. Yo me había anotado ahí como 3 conceptos que me parecían muy buenos como para dar paso al segundo orador. El apoyo, eso que siempre se necesita para cualquier plan, ese apoyo casi triangular entre lo político, lo técnico y lo social. Y que cuando falta alguna de las patas casi siempre termina siendo se convierte en un tomo y no en un plan, y menos en un plan en común. Me había notado también de cómo esa debilidad en los vacíos que dejamos, muchos de ellos a veces legales, ¿no? De la ribera del río, del no saber qué hacer, todos estos vacíos, cuando no tenemos un plan, casi siempre nos incorporan al plan de algún otro. Y creo que es lo que más nos pasa, ¿no? Y no tenemos, y esto muchas veces carece de estos vacíos jurídicos. En el encuentro pasado que estaba por aquí, Juan nos habló desde una mirada jurídica y legal que la verdad que nos encantó porque era casi histórica y nos referenciaba mucho y nos enseñó. Y bueno, con ese entusiasmo también, la idea era hoy presentar así que bueno, gracias Horacio y Bárbara y presentar al